El debriefing. El debriefing es una estrategia que se utiliza en simulación y es muy importante para lo que denominamos evaluación formativa. Se utiliza en escenarios de alta fidelidad y vamos a ver cuál es el proceso que debemos desarrollar para generar un buen debriefing. Antes del debriefing me debo asegurar el cuidado en la forma de terminar los escenarios, porque estamos hablando de que ya hicimos un escenario de alta fidelidad, ya el estudiante vivió la experiencia del caso, ya reaccionó frente al estrés, entonces debemos mirar cómo se termina ese escenario. ¿Llevamos al paciente del escenario simulado hasta la muerte o no? Es una pregunta que hacen muchas veces. No se debe llevar a la muerte si no se va a hablar de la muerte como un proceso fisiológico o como un proceso que es natural dependiendo de la causa, y al mismo tiempo no puedo enviar a la muerte a todos los pacientes generando una sensación de juego con el simulador al punto de que el estudiante considera que está matando y salvando gente como un juego. Tengo que dejarlo en un punto en el cual muchas veces dejo que otro equipo llegue y continúe la reanimación y solamente le advertimos a los estudiantes que estamos analizando hasta el momento que terminó el escenario sin saber qué es lo que va a pasar hasta el final con el paciente simulado. Vuelvo y aclaro, solo genero la muerte del simulador cuando voy a hablar de la muerte como proceso natural o causa de la patología. Ahora, es importante que antes de hacer el debriefing es un término que se acuña, y olvidaba decirlo, del lenguaje anglosajón militar, en el cual cuando estaban en guerra le decían a la persona, bueno, cuéntenos qué es lo que está sucediendo. Dice, no, nos atacaron por el norte, ahora en el oriente se está despertando la tropa porque los del occidente ya se levantaron, están llevando los tanques, y en la parte sur lo que estamos haciendo es X, Y o Z. Y preguntan, ¿y qué vamos a hacer para que no nos sigan haciendo esto por esta parte? Entonces estamos haciendo esto otro. Entonces la reconstrucción del evento, qué es lo que sucedió, qué está sucediendo ahora, qué vamos a hacer en un futuro, todo eso es hacer un debriefing en el lenguaje militar. El debriefing después de un escenario de simulación es hacer eso mismo. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Qué se puede hacer mejor en otra situación? ¿Y qué es lo que influyó en que el desempeño de ustedes hubiera sido de esa manera? Con base en eso, el hablar durante el corredor, apenas salen del ambiente simulado, es importante ir detrás oyendo qué están comentando, porque es el momento emocional en el cual uno se da cuenta cuáles fueron las causas del error y cómo se sienten los participantes del evento de simulación. Ese utilizar un congelamiento, lo que denominan los norteamericanos o anglosajones como el freeze y el unfreeze en simulación, es que muchas veces hacen un escenario y cuando ven que todo está mal, paran el escenario, coordinan a todo el mundo para que vuelva a la posición que debería estar y le dice, ok, descongélense, unfreeze, y vuelve a actuar el escenario. No se debe hacer eso porque quita la emocionalidad del escenario de alta fidelidad. Entonces yo voy a dejar que corra todo el evento, que hagan todos los errores, y al final se haga una evaluación del proceso, evaluación que va a ser una evaluación más formativa que sumativa o de sanción. El debriefing tiene 3 etapas. La primera es de las reacciones, hay que mirar y relajar el ambiente y preparar a la reflexión. Eso implica decir, no se preocupen, esto ha sucedido en otras oportunidades, veo que usted está muy angustiado, no se preocupe, veo que usted está muy relajado, no sé por qué, ahora me explica, pero ese relajar el ambiente, distensionar y preguntar cómo se sienten alrededor del escenario es muy importante, así como repasar los objetivos y qué es lo que se espera del escenario. Después viene una segunda etapa, que es la etapa de comprensión, qué sucedió en el hecho. Y por último, una síntesis y qué se aprendió del evento y cuáles son las lecciones para un uso futuro. El evidenciar las reacciones, ya siendo un poquito pormenorizado el debriefing, y es limpiar el ambiente y prepararlo para la reflexión. Permite expresar los sentimientos, las emociones, los hechos, y es importante mirar cómo se sintió porque es un ambiente simulado. Entonces a veces no le di el rol importante ni le di ningún rol, entonces él está pendiente que lo están filmando, no está pendiente de su actividad ni el equipo, etcétera. La culpa es del docente en la mayoría de los casos. En cambio muchos, eso se llama la implicación en el escenario, se meten y actúan como si de verdad estuviera, y eso hace que emocionalmente muchas veces generen inconvenientes o al contrario soluciones muy prácticas, etcétera, etcétera. Entonces debo permitir expresar esos sentimientos y emociones
emociones. Antes de pasar a la otra etapa, también recordar los objetivos del escenario y las necesidades de aprendizaje del mismo. Ahí hay que permitir que ellos piensen en cómo se sentían y quién era en el momento del escenario. Démosle espacio para que comiencen a reflexionar acerca de cómo se comportaron dentro de eso. Ya la parte de compresión, hay que entender lo que pasó y explorar el significado. Entonces en la exploración hay que indagar los puntos de vista de lo que sucedió. Viene una fase que se llama el Advocacy Inquiry, que es una parte de persuasión e indagación. ¿Cómo se hace eso? Eso es poner un punto de vista personal. Yo ya me di cuenta que cometieron un error, pero nunca le digo directamente a la persona, ¿usted por qué hizo eso? Lo que se hace en un debriefing es, yo digo, en tal evento deberían de haber hecho el 1, 2, 3, 4. Yo sé que faltó hacer el 3, pero no se lo digo de esa manera. Yo simplemente enumero los 4 puntos, pongo mi punto de vista y al final les digo, ¿y aquí qué pasó? Muchas veces en Stress Decision sí, nosotros sí hicimos el punto 3. En ese caso se utiliza un video y cuando se ven en el video es que dicen no puede ser, no hicimos el punto 3. Entonces hay que ir a la persona que no lo hizo y de pronto le decimos, bueno, ¿usted qué pasó ahí? Entonces él dice, no, qué pena, yo pensé que sí lo había hecho. Pero ahora que caigo en cuenta, lo que pasa es que yo me distraje porque él estaba ya enredado con el cable y me puse a hacer lo del cable y me distraje de haber activado allá el código, si es que ese es el ejemplo, y me distraje con esto otro. ¿Qué pasa? Eso es lo que los norteamericanos y los que desarrollaron esta estrategia hablaban, por ejemplo, de buscar los esquemas mentales o cuadros mentales que hay detrás del error. Cuando uno llega al cuadro mental, está yendo al momento del aprendizaje. No es decirle usted por qué no lo hizo, sino qué estaba pasando. Entonces, esa misma persona que tuvo el error por descuido, a lo mejor si lo pregunto a otra persona me dice no, sinceramente es que yo quedo en blanco cuando estoy sometido a estrés. En cambio el otro dice, no, yo sí es que no tenía ni idea que a mí me tocaba hacer eso. ¿Qué pasa? El mismo error puede tener detrás diferentes esquemas o cuadros mentales que estaban rigiendo el error. A esta primera persona le debo trabajar el descuido. En cambio, a esta segunda persona debo trabajarle es que el estrés le está bloqueando. Esta tercera persona sí me toca decirle vaya y estudie. Entonces, cuando llego a esos elementos de juicio de por qué se comete el error, estoy haciendo un buen debriefing. Qué difícil es hacer esta parte de persuasión e indagación. Me pregunto por qué no se hizo. Me llamó la atención esto, pero sin juzgar a nadie, sin decirle usted por qué no lo hizo. Tiene que dejar que él haga la reflexión, si no, utilizo el video y después buscar qué cuadro mental había detrás de eso. Esa es la segunda fase de persuasión e indagación y es realmente una parte de arte y se aprende con el tiempo a medida que se va ejecutando. Ya lo último sería generar y aplicar los conceptos a situaciones reales. Entonces la fase de persuasión e indagación no es esto, no es hacerle creer lo que yo pienso, no, es que él mismo sea el que caiga en cuenta, no yo de esta manera tratando de hacerle ver el error. Ejemplos de pregunta de indagación. Tengo curiosidad por saber cómo ve esto, cuál es su punto de vista, qué era lo que pasaba en ese momento. ¿Usted puede hablar sobre qué fue lo que pasó? ¿Puede explicarme esto un poquito más porque no lo entendí? ¿Qué era lo que intentaba conseguir con eso? ¿Qué estaba pensando cuando sucedió esto otro? Entonces, esos modelos mentales que hay detrás de suposición, de sentimientos, metas, la conciencia de la situación, el conocimiento de base, la influencia de contexto son fundamentales para tener en cuenta. Yo puedo hacer este debriefing y hacer un enfoque con prejuicio de análisis. ¿Cómo es eso? Mi meta es como instructor, cuando lo hago con un prejuicio de la cosa, es que yo soy el que defino lo que es correcto, haciendo que se estrese el estudiante y se sienta mal. Así nos enseñaron a la mayoría de nosotros. No lo tengo en cuenta, simplemente digo usted por qué no puso adrenalina. Y eso es una forma de no hacer un debriefing porque lo estoy haciendo con un prejuicio de análisis. Mis modelos mentales como instructor, cuando lo hago así con prejuicio, es que yo sé lo que falló, tengo la respuesta adecuada y hago poner en evidencia al estudiante y lo culpo por eso. ¿Y cómo lo logro? Utiliza el docente un tono de voz que es acusador, afirma lo que debió ser correcto y le da solución al problema. Es decir, es una forma muy conductista de hacerlo cuando lo hago con prejuicio.
Sin prejuicio, ¿cómo se haría? Debo tener en cuenta como docente que todos cometemos errores. Se debe evitar la vergüenza y la culpa y mantener una buena relación con el estudiante que acierte y evite lo incorrecto. Mi marco como instructor es que sé lo que falló, tengo la respuesta, pero no me pongo a la defensiva y hago que el estudiante descubra el error por sí mismo. El dilema como instructor es dar una retroalimentación certera, manteniendo adecuada relación con el estudiante. ¿Y cómo lo logro? Guardando mi opinión, dirijo al estudiante hacia mis ideas sin decírselo y utilizo un tono amable. Entonces es una estrategia que exige un entrenamiento. Con buen juicio, ¿cómo hago el análisis? Mi meta como instructor es evitar la vergüenza y la culpa, establecer un buen ambiente de aprendizaje. Tengo en cuenta mi punto de vista y el del estudiante. Mantengo un principio básico de que todos quieren aprender y ayudo a entender como docente también a que aprendan. ¿Cómo lo hago? Debo utilizar la primera persona, expresar claramente mis perspectivas y juicios y preguntar de manera que permita aclarar sus perspectivas, que hable él y me cuente. Creo que queda claro esa persuasión acerca de observé tal cosa, me preocupa, me inquieta, la indagación de me pregunto cómo pasó, siendo que tengo entendido que debería suceder estas tres cosas, tengo curiosidad de saber esa opinión, qué tenía en mente, y lo mismo comprender y resumir, que es lo último, que es extraer las lecciones aprendidas para usarlas en un futuro. ¿Qué fue lo que se hizo bien, lo que se hizo mal y lo que debe ser cambiado para una próxima oportunidad? Al resumir el cierre, generalmente yo lo hago diciendo qué se llevan ustedes de aprendizaje. Yo no soy el que cierra muchas veces, sino dejo que ellos cierren para que me refieran lo que aprendió cada uno de acuerdo a su situación y eso lo vuelve más significativo. Qué se hizo bien, qué se trabajó y qué se puede actuar mejor. Para hacer el debriefing necesitan un video beam, una pantalla, una mesa, unos asientos con una distribución circular, 6 a 8 personas que actuaron y pueden haber personas que vieron la actuación pero no participan del debriefing. Deben haber unos minutos para ver las expresiones iniciales, debe utilizarse la técnica bien hecha, se toman los 2 o 3 objetivos del escenario y se discuten con el grupo para que las ideas que queden claras grabadas en cada uno de los participantes. La pregunta debe ser indirecta, pero además debe ser reflexiva. Debe discutirse al respecto de una manera impersonal y no se debe juzgar a nadie durante la discusión. Esta técnica delta significa que puedo tomar y hacer un cuadro simplemente colocando lo positivo y lo negativo que sucedió durante el evento, y eso se hace cuando ya rutinariamente se hace un debriefing de manera sistémica. ¿Por qué el análisis? El hecho de repasar un hecho real o simulado en los cuales los participantes explican, analizan y sintetizan información y estados emocionales mejora el rendimiento en situaciones similares. Eso está determinado cuando se hace ese tipo de ejercicios. La simulación puede imitar pero no duplica la realidad. Ofrece ilimitadas oportunidades para hacerlo mal y aprender de ese error. Y da la posibilidad de realizar análisis como guía para futuras ocasiones, lo cual es fundamental. No es lógico tratar de utilizar elementos reales en la fase del aprendizaje y yo puedo evaluar esto sin necesidad de dañar al paciente. Yo puedo hacer escenarios de alta fidelidad y debriefing, que es una evaluación formativa a lo largo del proceso, y voy a favorecer muchísimo el aprendizaje significativo de los estudiantes. Este ejemplo en pilotos, no pueden argumentar que para eso tienen aviones, para que aprendan con ellos los procedimientos. Y no es necesario sobrevivir a la mala experiencia en la realidad para evaluar y aprender. Muchas veces no hay tiempo para volver a vivir la misma experiencia por un mal procedimiento vivido en la realidad. Entonces utilicemos la simulación, evaluemos y busquemos espacios de evaluación con retroalimentación, una evaluación formativa que sea muy importante y que logre un aprendizaje significativo en el estudiante, como lo es el debriefing.